Mi marido desapareció el día de mi boda y descubrimos por qué. Mi marido desapareció el día de nuestra boda entre la firma del acta y el momento de salir a hacernos las fotos en la escalera del ayuntamiento. No fue una desaparición dramática sin gritos ni portazos. Simplemente pasó de la sala de firmas a un momento, señor, acompáñeme aquí detrás, y ya no volvió. Lo cuento así porque para mí siempre ha sido algo muy concreto, muy físico. Yo estaba sentada en la mesa larga del salón de bodas del registro civil, con el ramo apoyado sobre las rodillas, oyendo el zumbido constante de los fluorescentes en el techo. Ese zumbido fue lo primero que me molestó aquella mañana. Después ya vino todo lo demás. Habíamos llegado con 10 minutos de retraso, como casi todos. Mi madre nerviosa, mi padre intentando hacer chistes, su madre muy seria, con un vestido verde botella que no le favorecía nada. Él llevaba el traje azul marino que compramos juntos en el Corte Inglés y la corbata granate que eligió mi hermana, porque en las fotos queda mejor que el azul. Firmé yo primero con la pluma que me ofreció el funcionario. Me acuerdo de que pensé qué letra más fea tengo para ser el día de mi boda. Luego firmaron los testigos. Cuando le tocaba a él, el funcionario, un hombre de unos 50 años, calvo con gafas de montura fina, frunció el ceño. Un momento, por favor, dijo mirando la pantalla del ordenador. Se levantó, tecleó un par de cosas más, con esa luz blanca reflejándose en la calva, y luego miró a mi marido. Señor, venga un instante conmigo. Es una tontería del sistema. Ahora vuelven. Yo me reí, creo que hasta hice un comentario tipo la informática siempre igual. Él me guiñó un ojo, dejó el bolígrafo sobre la mesa y se levantó tranquilamente. Lo vi seguir al funcionario hacia una puerta blanca al fondo de la sala, una puerta sin letrero como de almacén. No me preocupé. Siguieron hablando bajito mientras se alejaban. La puerta se cerró con un clic normal, nada de película. Y ya está. Esa fue la última vez que lo vi. Al principio, los minutos que pasan no son una alarma. La gente se mueve, los invitados cuchichean, mi madre me dice: habrá sido algo del DNI, hija, ya sabes, estas cosas. Yo miro el móvil. Tenía un mensaje fijado arriba, de esa misma mañana. 7:42 él, estoy abajo, no mires por la ventana que da mala suerte, cara bromeando. 7:43 yo, tarde como siempre. 7:43 él, hoy no, hoy llego. Abrí WhatsApp por costumbre aunque sabía que estaba en el mismo edificio. Miré el estado de conexión, en línea, y 2 minutos después, última vez hoy a las 11:17. Esa hora se me quedó grabada. 11:17, en teoría, a las 11:17 estaba caminando detrás del funcionario. A los 10 minutos, empecé a notar las primeras miradas. Mi padre se levantó. Voy a ver qué pasa. Pero se quedó a medio camino, porque justo en ese momento entró una chica rubia, de etiqueta, que parecía auxiliar. Se acercó a mí con una sonrisa de compromiso. Perdona, ahora salen, están con una comprobación de datos. Es algo rutinario cuando hay error de concordancia, ¿vale? No te preocupes. No entendí que era error de concordancia, pero asentí. No iba a montar una escena en mi boda por 10 minutos de retraso. Volvió a salir de la sala. El zumbido de los fluorescentes se me clavó un poco más en la sien. Los invitados empezaron a murmurarse cosas unos a otros, pero aún con tono de broma. Estas cosas solo le pasan a él, decía mi hermana. Seguro que se ha equivocado con el segundo apellido. A los 20 minutos, mi vestido empezaba a ser una armadura incómoda. Me levanté a pesar de las protestas de mi madre. Siéntate, por favor, que te vas a marear. Fui hacia la puerta blanca. La probé. Cerrada. Llamé suavemente. ¿Perdón? ¿Se puede? Un silencio espeso. Solo el zumbido. No se oían voces detrás. No se oía nada. Ni pasos, ni sillas, ni papeles. Volví a mi sitio. El funcionario no regresaba. La auxiliar rubia no regresaba. A los 35 minutos, mi padre decidió ir a recepción. Volvió con la cara extraña. Dicen que están comprobando unos datos en sistema central, que no pueden interrumpir el proceso ahora mismo, que esperemos un poco más. Que es muy importante que esperemos. ¿Pero dónde está? Pregunté yo. Solo quiero saber dónde está él. No me han dicho nada de él, solo eso del sistema. Recuerdo que en ese momento miré a su madre. Tenía las manos apretadas sobre el bolso, los nudillos blancos, pero no decía nada. Su padre, en cambio, ya levantaba la voz. Esto es intolerable, oiga. Mi hijo ha entrado aquí detrás con un funcionario y han pasado casi 40 minutos. Nadie contestó. El funcionario no aparecía. A los 50 minutos, 2 cosas ocurrieron casi a la vez. Una invitada se fue discretamente diciendo que tenía que volver al trabajo, y mi móvil vibró con una notificación del banco. Un cargo de 3,20 € en una máquina expendedora del mismo edificio. A su nombre. Eso fue lo que me tranquilizó absurdamente. Estaba gastando dinero, luego estaba bien. Seguía ahí, en algún lado. Recordé que llevaba días diciéndome que tenía antojo de una Coca-Cola, justo después de firmar. Me pareció hasta tierno. Pensé, ha encontrado la máquina y está con el funcionario resolviendo papeles y, de paso, se ha comprado la Coca-Cola. Esa fue la última vez que su tarjeta bancaria se usó. 1 hora y cuarto después de que se cerrara la puerta blanca, el funcionario reapareció. Entró solo. El zumbido del techo seguía igual. Bien, dijo con una sonrisa profesional, dirigiéndose a mí. Mire, ha habido una incidencia técnica. Ahora mismo no podemos continuar con la ceremonia. Les vamos a pedir que desalojen la sala y esperen fuera, ¿de acuerdo? ¿Y mi marido dónde está?
Pregunté. Hubo un segundo de pausa. Un segundo exacto como esa pausa que hacen los médicos antes de dar una mala noticia, solo que su gesto no cambió. No se preocupe, está siendo atendido, respondió al fin. Ahora mismo lo importante es que abandonen la sala para que podamos arreglar esto. No sé por qué, pero lo hice caso. Recogí el ramo, cogí el bolso. Miré el bolígrafo aún sobre la mesa. Nadie se opuso realmente. Lo que había pasado todavía no encajaba en la categoría desaparición. Era más que desastre de organización, que vergüenza de administración. Solo vi rebeldía en los ojos de su padre, pero su madre le tocó el brazo como pidiéndole que se callara. Él se calló. Salimos al pasillo. El fluorescente también zumbaba allí fuera, pero más apagado. La auxiliar rubia pasó a nuestro lado con una carpeta en las manos. No nos miró. Disculpa, le dije tocándole el brazo. ¿Puedes decirme dónde está mi marido? Ella se detuvo bajo la vista a mi mano sobre su chaqueta, y la retiré enseguida por vergüenza. Luego me miró con una expresión que no supe leer. Están con él, dijo. Mejor que no entre. ¿Por qué? Porque hay protocolos. Y siguió andando. En ese momento todavía pensaba que cuando traspasáramos esa mañana, todo esto iba a ser un recuerdo absurdo que contaríamos en las cenas. ¿Os acordáis de cuando desapareciste en el registro el día de la boda? Yo no sabía que técnicamente desde esa puerta blanca en adelante, mi marido dejaría de existir. Al menos para casi todos los demás. Yo no. Yo jamás he dejado de contar que desapareció ahí dentro. Lo práctico empezó en el momento en que mi padre preguntó en recepción. ¿Quiere que llamemos a la policía? Fue la primera vez que alguien pronunció esa palabra, policía. Hasta entonces era incidencia técnica, error de sistema, protocolos. La mujer de recepción, una señora mayor con gafas colgando del cuello, le contestó. No hace falta que la llamen ustedes, señor. Ya están informados. Yo estaba al lado, así que lo oí perfectamente. ¿Cómo que ya están informados? Pregunté. ¿Quién los ha informado? Desde arriba, dijo ella, alzando ligeramente la barbilla hacia el techo como si arriba fuera una planta más y no otra cosa. Ustedes esperen. Les avisarán. Volvimos a esa especie de sala de espera de novios, donde se acumulan familias que hablan bajito. Algunos invitados nuestros se habían ido ya. Otros miraban el móvil, algunos evitaban mi mirada. El tiempo se estiraba como chicle, pero en lo concreto fueron 3 horas. Lo sé porque aunque cambió mi percepción del día, el registro de llamadas y mensajes no miente. 11:52, mamá, ¿le has llamado al móvil? 11:53, yo, sí, da apagado. 12:11, hermana, diles que abran la maldita puerta. 12:34, amiga Laura, me tengo que ir, pero cualquier cosa me avisas, ¿vale? 1:02, trabajo, jefe, solo quería felicitarte, luego te llamo. A las 2:15 aparecieron 2 policías nacionales con uniforme. Un hombre y una mujer, jóvenes. Preguntaron por mí y por sus padres. Nos llevaron a una sala pequeña con una mesa, 2 sillas y un fluorescente que zumbaba aún más fuerte, como si estuviera a punto de fundirse. Que no cunda el pánico, empezó diciendo el agente. Su pareja está siendo atendida. ¿Atendida de qué? Pregunté. De una situación administrativa compleja. La agente me miró, luego miró a la pared, como si alguien estuviera escuchando desde detrás. Mire, dijo la agente con un tono más bajo. A veces cuando se cruzan ciertos datos en el sistema, salta un protocolo. No podemos entorpecerlo. Lo mejor que pueden hacer es irse a casa. ¿Sin él? De momento sí. ¿Pero qué datos? Insistió su padre. Mi hijo está perfectamente, no tiene antecedentes, no debe dinero a nadie, no ha hecho nada. El policía se encogió de hombros. No he dicho que haya hecho nada. Solo le digo que es un tema administrativo. Se pondrán en contacto con ustedes. Esa fue la segunda frase que se repetiría durante semanas. Se pondrán en contacto con ustedes. Firmamos un papel que apenas pude leer. La agente iba señalando dónde poner la firma y yo solo iba obedeciendo. Era una especie de acta de incidencia donde constaba que habíamos sido informados de que se aplicaba un protocolo administrativo interno en relación con el ciudadano, su nombre completo y que, en estos momentos, no se apreciaba riesgo vital para ninguna de las partes. La palabra desaparición no se usaba en ningún sitio. ¿Pero dónde está físicamente? Pregunté por última vez, ya de pie. No podemos facilitar esa información, dijo el policía. No todavía. Cuando salimos, yo esperaba encontrar a toda mi familia en pie, indignada, exigiendo explicaciones. Pero la sala de espera se había vaciado bastante. Mi madre, mi hermana, sus padres y 2 amigos. El resto se había ido porque no tenía sentido seguir allí, como me dijeron luego. Lo entendí, en cierto modo. Hacía hambre, era sábado y la gente tiene cosas que hacer. Fuimos a comer a un restaurante cercano. Es una de las decisiones que la gente suele juzgar cuando lo cuento, ¿cómo pudiste ir a comer? Pero sinceramente llevábamos sin comer desde las 8, yo llevaba un vestido apretado y tacones, y nadie sabía todavía que él no iba a volver esa tarde, ni ese día, ni ningún otro. En el restaurante pedí una ensalada que casi no probé. Mi madre se pidió un filete porque hay que comer algo. Su padre solo pidió una cerveza y no tocó las croquetas. El camarero nos hizo una pregunta inocente. ¿Celebramos algo? Hubo un silencio incómodo. Al final respondí yo. No. Al final no.
El camarero asintió con una sonrisa tensa, como si hubiera intuido que era mejor no pedir detalles. Esa fue una constante los meses siguientes, las sonrisas tensas, las miradas de reojo, las frases a medias. Cuando llegué a casa esa noche, ya sin vestido y sin ramo, lo primero que hice fue revisar sus cosas. Sus zapatos de diario estaban en la entrada, su pijama doblado en la silla, los platos del desayuno aún en el fregadero. Todo indicaba que había salido por la mañana con la intención de volver. Revisé su cajón de ropa interior, su cartera de repuestos, el cajón donde guardaba los cables. Toda esa vida mínima estaba allí, como si fuera a volver a las 8, a ponerse el chándal y preguntar, ¿qué hay de cenar? Llamé otra vez a su móvil. Apagado. Mandé mensajes. 9:13 yo, cariño, llámame cuando puedas. 9:57 yo, dicen que es algo del sistema, no entiendo nada. 11:02 yo, estoy en casa. Todo está igual. Todos con el doble check gris. Domingo por la mañana, llamé a su trabajo por si acaso. Me contestó una compañera. Hola, soy su mujer. Bueno, iba a serlo, dije y me sentí ridícula. Quería saber si os han dicho algo. Hubo una pausa. ¿Algo de qué? De la incidencia de ayer. En el registro. Nos dijeron que se avisaría a la policía, a su empresa. No nos han dicho nada, respondió con esa voz de quien sabe algo y no quiere decirlo. El lunes te llamo, ¿vale? El lunes no me llamó. Llamó Recursos Humanos. Una voz masculina, neutra. Mire, solo para informarle de que mientras dure el procedimiento, la empresa no puede mantener su contrato activo. Si se resolviera, se revisaría su reincorporación. Usted lo entenderá, son normas internas. ¿Qué procedimiento? El que haya iniciado la administración. Nosotros solo actuamos en consecuencia. Colgué con la sensación de que había una especie de plan al que todos estaban accediendo excepto yo. Incluso su propia madre parecía saber más. Empezó a pasar menos por casa. Cuando venía, traía comida, limpiaba un poco, hablaba de cosas triviales. Cuando yo sacaba el tema, decía: no saques conclusiones todavía. Hay que dejar que las cosas sigan su curso. ¿Qué curso? Le preguntaba. Es tu hijo. Lo metieron en una habitación y no ha salido. Ella apretaba la mandíbula. No sabes cómo funcionan estas cosas. ¿Qué cosas? Las rectificaciones. Era una palabra extraña, que no encajaba, pero la dejó caer como quien dice trámites. Fui a comisaría por mi cuenta, 2 veces. Me atendieron 2 agentes distintos. El primero me dijo que ya constaba una anotación, y que no era necesario por ahora abrir denuncia de desaparición. El segundo, días después, me dijo: si usted presenta una denuncia de desaparición, entra en contradicción con el protocolo que está en marcha. Le puede complicar más las cosas a él. ¿Cómo se las voy a complicar más si no sé dónde está? Pregunté. Hay cosas que es mejor no forzar, respondió mirando a la pantalla en vez de a mí. Yo no soy una persona conflictiva. Siempre he sido de las que rellenan formularios, llegan a la hora, pagan las multas. Así que me fui sin denunciar. No porque me pareciera bien, sino porque me convencí de que podía dañarle. Es muy fácil juzgarlo desde fuera, pero en ese momento me parecía que si hacía lo correcto burocráticamente, le haría daño a él. Y él seguía siendo lo importante. Pasaron los días y la narrativa social se fue acomodando como una especie de ropa que no es tu talla pero insistes en ponerte. En el trabajo mis compañeros me daban el pésame como si hubiera enviudado, pero sin funeral. Un día escuché a 2 comentar: ¿entonces la dejó plantada? No, desapareció. Bueno, viene a ser lo mismo. Yo no corregía a nadie. Si decía desapareció dentro del registro y la policía dice que es un procedimiento administrativo, sonaba peor. Empezaron a llegar cartas a casa, cartas que sin decirlo confirmaban que en algún lugar se había cambiado algo. Una del banco: comunicamos la cancelación anticipada de la nómina asociada a la cuenta del titular. Otra de la Seguridad Social: semanas después, le informamos de la baja en el sistema del ciudadano, su nombre por regularización de datos. Sonaba a error permanente. Llamé a la Seguridad Social. Me pidieron su número de afiliación. Lo di. Hubo una pausa larga al teléfono, ese silencio plano de centralita. Aquí no figura ningún trabajador con ese nombre y ese número, dijo la funcionaria. Debe haber un error. Tengo la carta delante, le dije. Entonces habrá sido una carta automática de rectificación, añadió como si eso lo explicara todo. A efectos prácticos no figura. A efectos prácticos no figura. Volví a mirar la carta. Volví a mirar sus zapatos en la entrada. A efectos prácticos, mi casa seguía llena de sus cosas. El giro no fue una revelación espectacular ni un mensaje misterioso. Fue un archivo adjunto en un correo electrónico atrasado. Habían pasado casi 3 meses desde la boda fallida. Yo ya había normalizado ciertas rutinas: levantarme a hacer café para uno, seguir poniendo 2 tazas por costumbre y luego lavar la segunda casi intacta, revisar el buzón antes de salir de casa por si había noticias, abrir su correo electrónico de vez en cuando para mantener vivo el acceso, como si fuera una planta que hay que regar. No es ilegal mirar el correo de tu marido si él mismo te dio la contraseña, me he repetido muchas veces. En nuestro caso, la usábamos para cosas tan prosaicas como reservar vuelos baratos. El caso es que una tarde de domingo, reorganizando carpetas, vi uno que no había abierto porque pensaba que era publicidad. Era de una cuenta rara, con dominio gubernamental, recibido 2 días antes de la boda.
Asunto, notificación previa a ajuste de estado civil. No era spam. El cuerpo del mensaje era breve. Estimado ciudadano. De acuerdo con el cruce de datos realizado en la fase 2 del proyecto de rectificación de registros, su expediente ha sido seleccionado para un proceso de ajuste de estado civil. Le recordamos que, tal y como aceptó en su momento, la colaboración es obligatoria y no requiere presencia de terceros. Fecha estimada de implementación, entre el 10 y el 30 del presente mes. No es necesaria respuesta a este correo. Adjunto, anexo-confidencial-resuelto, PDF. Abrí el PDF. Pedía una contraseña. Probé la misma de siempre. Entró. Era como un documento de proyecto. Tenía el logo del ministerio, nombre y apellidos de él, un código largo y un título en mayúsculas, Proyecto Rectificación Regímenes, expediente resuelto categoría C. Había mucho texto jurídico, pero lo que entendí fue esto. Se reconocía que por errores históricos de registro existían ciudadanos superpuestos sobre identidades previas. Se explicaba que para mantener la coherencia y estabilidad del sistema, se procedía a rectificar. Esa rectificación consistía básicamente en deshacer algunas existencias. En la última página una tabla, sujeto actual de activo y sujeto subsumido a rectificar. El sujeto actual no era él. Era otro nombre. El subsumido sí era él. Había una frase que me dejó fría. El sujeto subsumido mantendrá plena vigencia biográfica hasta la implementación del ajuste, momento a partir del cual dejará de generar efectos jurídicos, administrativos y estadísticos. Dejará de generar efectos. Como si una persona fuera una factura. Y al final, en letra pequeña. El sujeto subsumido ha aceptado estas condiciones tácitamente mediante la firma del documento de compromiso del proyecto piloto con fecha besos. Yo no conocía ese documento. No sabía que él hubiera firmado nada semejante. Me puse a buscar. Revisé sus carpetas físicas, su cajón de papeles. Encontré cosas normales, garantías de electrodomésticos, contratos de alquiler antiguos, incluso un resguardo de un curso de Excel avanzado. Nada de un proyecto piloto. Hasta que, rebuscando en una caja de zapatos en lo alto del armario, di con una carpeta azul de plástico. Dentro había fotocopias de su DNI de hace años, un justificante de participación en estudio de mejora de registros poblacionales y un papel con un membrete antiguo del ministerio, casi amarillento. Encabezado, Proyecto Piloto Rectificación Padrón Fase y Voluntarios. Debajo su firma. La fecha, hacía casi 15 años, cuando todavía ni nos conocíamos. El texto era breve. Le ofrecían beneficios en la tramitación de determinados procedimientos administrativos a cambio de colaborar en la actualización y corrección de datos históricos del padrón. No ponía nada de posibles consecuencias existenciales. Había una frase vaga sobre aceptación de futuras rectificaciones si el sistema así lo requiriese. Lo que antes era raro de su pasado empezó a encajar en otra forma. Recordé que siempre decía que su partida de nacimiento era un lío. Que de niño sus padres habían tenido problemas con el registro de su nombre porque habían duplicado algo con otro niño. Que una vez al renovar el DNI, estuvo 3 horas en un despacho y luego salió diciendo que menos mal que lo del proyecto ese seguía en pie. Yo nunca pregunté demasiado. ¿Quién pregunta por un trámite resuelto? Fue entonces cuando releí el correo. Tal y como aceptó en su momento, la colaboración es obligatoria y no requiere presencia de terceros. Estaban avisándole de que iba a ser rectificado. Tan tranquilo. Sin drama. Como el aviso del banco cuando hay cambio de condiciones. Me di cuenta de otra cosa. La fecha estimada de implementación era entre el 10 y el 30. Nuestra boda era el 14. El día 8, 6 días antes, lo citaron en el registro civil para completar un cruce de datos previo a la boda. Yo estuve con él en ese trámite. Entramos juntos al edificio, pero luego le dijeron que solo podía pasar él. Esperé fuera, en la cafetería de la esquina, leyendo un libro. Cuando salió, llevaba en la mano una lata de Coca-Cola y me dijo que todo estaba en orden. No hablamos más del tema. En retrospectiva, eso ya formaba parte del proceso. La Coca-Cola, el despacho, la sonrisa cansada. A partir de ese momento, ya no pude ver lo de la boda como un simple error. No fue que desapareciera porque sí. Fue que ese día se ejecutó una decisión tomada mucho antes. Una decisión que había sido envolviéndose en papeles, correos, bases de datos, hasta llegar a la puerta blanca del salón de bodas. No sé en qué momento decidió participar en ese proyecto piloto. No sé si alguien le explicó realmente lo que significaba. Lo que sé es que según esos documentos, cuando entró por la puerta blanca caminando detrás del funcionario, ya estaba marcado como sujeto a rectificar. Lo que ocurrió ahí dentro no fue una abducción, ni un secuestro, fue la implementación de un ajuste. Decidí imprimir el correo y el documento. Los guardé en una carpeta roja nueva, etiquetada a boli, él. Ir a abogados con aquello me parecía una locura, pero a la vez, si no lo hacía, nada quedaría por escrito fuera de sus servidores. Pedí cita con un abogado administrativo. En el despacho el abogado hojeó los papeles con gesto serio. Al llegar a la parte del sujeto subsumido, me miró por encima de las gafas. ¿Dónde ha conseguido esto? En su correo, dije. Me sé la contraseña. Esto es muy delicado. Lo sé. Esto no debería circular. Es mi marido. Desapareció en el registro el día de la boda. El abogado respiró hondo. Aquí no dice que haya desaparecido. Aquí dice que se ha rectificado su estado. No es lo mismo. Para mí lo es. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa, las volvió a coger. Ese gesto de alguien que quiere hablar y no puede.
Yo no le he enseñado esto a nadie, ¿vale? Dijo al final. Lo mejor que puede hacer es no moverlo demasiado. Si insiste, se van a cerrar más puertas. ¿Qué puertas? Las pocas que quedan para que no se complique más. Otra vez la idea de que si hacía lo que parecía correcto, denunciar, insistir, reclamar, le podría perjudicar a él. Aunque según esos papeles, él ya no generaba efectos, yo seguía actuando como si lo protegiera. Salí del despacho con la carpeta roja pegada al pecho. En la calle la gente caminaba, compraba pan, fumaba. Todo normal. Ningún zumbido de fluorescentes. El sol daba en la acera y me molestó en los ojos. Pensé que la única manera de soportar aquello era tratarlo como lo que todos decían que era, un trámite que algún día se resolvería. Aunque en realidad lo que se había resuelto era él. Con el tiempo la mente se acostumbra a casi todo. Es incómodo admitirlo, pero es la verdad. Yo me acostumbré a vivir con una persona rectificada. Por las mañanas empecé a hacer listas. Me ayudaba. Lista de cosas a revisar cada día. 1. Buzón de casa, cartas nuevas, notificaciones. 2. Correo electrónico suyo por si llega algo. 3. Cuenta bancaria, movimientos extraños. 4. Página de citas previas del ministerio, por si aparece algún aviso con su DNI. 5. Carpeta roja, el leer una página al azar, para recordar que no me lo invento. 6. Las listas me daban sensación de orden. Mientras tanto, lo externo seguía su curso. En el trabajo me ofrecieron una baja por ansiedad. Puedes tomarte el tiempo que necesites, me dijo mi jefa. No tienes por qué explicar nada a los demás. Pero yo volví a las 2 semanas. Estar en casa sin él y sin obligaciones era peor. Prefería contestar correos, atender llamadas y hablar del clima con clientes que seguir escuchando en mi cabeza el eco del fluorescente. Cada jueves, sin saber muy bien por qué, me acercaba al registro civil. No entraba siempre. A veces solo me quedaba enfrente mirando la fachada, contando las ventanas. Otras veces sí entraba y me sentaba en el banco del hall, mirando la puerta blanca desde lejos. Ya no me acercaba a tocarla. No quería que me sacaran otra vez con excusas de protocolos. Una tarde, sin embargo, vi algo distinto. Un hombre de unos 30 años, trajeado, entró acompañado de un funcionario por esa misma puerta blanca. Caminaba con esa mezcla de resignación y prisa de cuando vas a burocracia, no a un evento feliz. La puerta se cerró. Las luces parpadearon un segundo. El zumbido cambió de tono. 2 minutos después, la puerta se abrió y salió solo el funcionario. El hombre no volvió a salir. Nadie en el hall pareció extrañarse. Una pareja mayor siguió rellenando formularios. Una chica con carpeta miraba TikTok. Un niño jugaba con un coche de juguete en el suelo. Yo fui la única que se quedó mirando la puerta abierta, esperando ver al hombre. No salió. Ahí fue cuando entendí que no era algo único. No desapareció por ser mi marido. Formaba parte de un flujo. De una cadena de rectificaciones. Volví a casa esa noche con una sensación rara de pertenecer a algo que no había elegido. Me duché y me puse el pijama. Encendí la tele para hacer ruido. En las noticias hablaban de reformas en la administración, de digitalización, de reducción de errores históricos de registro. Nadie pronunciaba la palabra personas, solo expedientes. Empecé a notar detalles que antes me parecían irrelevantes. Por ejemplo, su madre dejó de llamarlo por su nombre. Cuando hablábamos decía esto, lo de, ya sabes. Nunca tu marido, nunca su nombre. Si yo lo decía, desviaba la conversación. El otro día soñé con él. ¿Has comido bien hoy?, me respondía ella. O mi padre, que había sido el más indignado al principio, empezó a quitarle hierro al asunto. Bueno, al final, fue uno más de sus líos, hija. Ya sabes cómo era él. Era puntual, responsable y ordenado, repliqué. No entiendo a qué te refieres con sus líos. Quiero decir, que siempre se metía en cosas raras de papeles. No era cierto. Era al revés, yo era la de los papeles. Pero mi padre prefería recordar un perfil que encajara mejor con se lo buscó. A los 6 meses, el banco me llamó para ofrecerme cambiar la cuenta a mi solo nombre. Me explicaron que al no constar el otro titular en el sistema, era más sencillo. Firmé los papeles. Salí con una tarjeta nueva. La antigua, la que tenía su nombre impreso, la guardé en la carpeta roja. Una noche, mientras ordenaba esa carpeta, encontré una nota a mano que no recordaba haber visto. Un post-it pegado al reverso de una fotocopia. Reconocí su letra inmediatamente. Si esto al final se complica, acuérdate de la habitación sin ventanas del primer piso. No firmes nada allí. Yo sí firmé. Error mío. La nota no tenía fecha. No sé cuándo la escribió. El primer piso podía ser muchos sitios, pero en el registro, el despacho donde estuvo 3 horas antes de la boda estaba en la primera planta sin ventanas. Me acordaba porque me quejé del calor cuando fui a recogerlo aquel día. No recordaba que me hubiera dicho, no firmes nada allí. Lo que sí recordaba era que a veces, medio en broma, medio en serio, decía, si un día te traen a una habitación sin ventanas para arreglar algo del DNI, di que te esperas fuera. Yo respondía con un ¿qué tonterías dices? Le mandé una foto del post-it a su madre por WhatsApp. 10 y 14 yo, ¿tú sabías algo de esto? Foto del post-it. Visto a los 2 minutos. Sin respuesta. Al día siguiente la llamé. Lo he visto, dijo, antes de saludar. Y no deberías mandarme esas cosas. Es tu letra también.
¿Tú estabas cuando hizo lo del proyecto piloto, no? Silencio al otro lado. Éramos jóvenes, dijo al fin. Nos dijeron que era algo para arreglar un error de cuando nació. Nadie habló de rectificar nada más adelante. ¿Y ahora? Ahora ya está hecho. Pero, ¿dónde está? Pregunté como siempre. Está donde le toca, contestó. Esa frase fue nueva, ¿dónde le toca? No dónde está, no bien, no mal. Como si hubiera un sitio asignado para los rectificados. Un lugar al que nadie del resto puede acceder, pero del que todos aceptan la existencia como aceptamos que hay salas de servidores en los sótanos de los edificios. Empecé a fantasear con esa idea de habitación sin ventanas como un lugar real. Un día, lo admito, me colé. Aproveché un descuido en el registro civil y subí al primer piso, al pasillo de los despachos. Me guié por la memoria. Puertas con plaquitas, jefe de sección, archivo, sala 1, sala 2. Al fondo, una puerta sin placa. Cerrada. Me apoyé en ella. Del otro lado, se oía algo, no voces, no máquinas. Un zumbido constante grave. Podía ser un aire acondicionado, un transformador, o 10 fluorescentes encendidos. «Hola», susurré. «¿Estás ahí?» Obviamente nadie contestó. Pero durante unos segundos tuve la sensación nítida de que, detrás de esa puerta, alguien se había detenido, había levantado la cabeza. Como cuando entras en una habitación donde alguien estaba trabajando y aunque no hables, notas que percibe tu presencia. Me aparté al oír pasos. Una funcionaria apareció con una carpeta. «No puede estar aquí», dijo. «Esta planta es solo para personal». «Me he perdido», mentí. «Por eso ponemos carteles», respondió sin sonrisa. No me echó a gritos ni llamó a seguridad. Solo me acompañó hasta el ascensor, con esa cortesía fría de quien no quiere líos. A partir de entonces dejé de subir. Por supervivencia mental más que por respeto a las normas. No quería encontrar la habitación sin ventanas de verdad. Prefería que siguiera siendo parcialmente imaginaria. Mientras tanto, todo seguía ajustándose alrededor. Mis amigos dejaron de preguntarme cómo estaba con lo de la boda, y empezaron a preguntarme cómo estás tú en general. Alguno se atrevió a decir: «Bueno, al menos no te dejó por otra, ¿no?» Fue el sistema. Reí con ellos por no convertirme en la loca del registro que insiste en que su marido fue rectificado. Es más fácil decir «me dejó tirada» que explicar lo del proyecto, el correo, el sujeto subsumido. Han pasado 2 años. Lo digo así de golpe porque el tiempo se ha vuelto raro. Hay días en que siento que fue ayer cuando se cerró la puerta blanca. Otros me parece que aquello le pasó a otra persona. He aprendido a integrar su ausencia administrativa en mi vida cotidiana. Lo he hecho por capas. Primero lo obvio, cambié mi estado en redes sociales de comprometida a nada. No porque yo lo sintiera así, sino para que dejara de llegar publicidad de lunas de miel. En el trabajo, cuando alguien nuevo pregunta «¿estás casada?», respondo con un «es complicado», que sirve para cortar la conversación. En el médico o en la casilla de estado civil, marco soltera, porque no hay una que sea rectificada en mitad de boda. Segundo, lo doméstico, dejé de poner 2 platos en la mesa. Sus cosas siguen en la casa, pero ocupan menos. Doné parte de su ropa. Otras prendas las guardé en una caja en el trastero. No es un altar, no quiero dramatizar, pero tampoco he hecho borrón completo. A veces abro la caja, huelo una camiseta. Huele a detergente viejo, no a él. Tercero, lo burocrático, he ido cerrando frentes. Pedí al ayuntamiento un certificado de que la boda no llegó a celebrarse. Me dieron un papel donde en una línea ponía «acto número 347, suspendido por incidencia administrativa». Sin efectos. Tener ese papel me alivió y me molestó a la vez. Yo estuve allí horas ese día, lloré en el baño, me cambié de zapatos en el portal. Y para ellos, sin efectos. La carpeta roja sigue en mi estantería, entre un manual de contabilidad y un libro de cocina. No la escondo, pero tampoco la dejo a la vista. Cuando viene alguien a casa, nadie se fija en ella. A veces, si estoy sola y la casa está silenciosa, la saco y releo el correo. El zumbido de los fluorescentes está solo en mi memoria, pero cuando leo sujeto subsumido, casi lo oigo otra vez. He tenido que tomar decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer frías. Hace unos meses empecé a salir con alguien. Un compañero de un curso de inglés. La primera vez que vino a casa, vio los 3 cepillos de dientes en el vaso del baño. ¿Tienes compañeros de piso?, preguntó. No, respondí. Son restos de otra etapa. No preguntó más. Agradecí que no lo hiciera. No le he contado lo del registro. Quizá algún día. De momento es más fácil decir que tuve una relación complicada que no funcionó. Lo malo de una historia increíble es que si la cuentas, te arriesgas a que te miren como a una desequilibrada. Y yo necesito seguir pareciendo razonable. Es la única forma de sostener esto. A veces, sin embargo, el sistema se cuela otra vez. El otro día, por ejemplo, recibí una carta certificada. Remitente, Ministerio. Dentro una notificación estándar sobre la finalización del proyecto piloto de rectificación poblacional fase 2. Decía que los datos del censo han sido depurados y que se agradece la colaboración ciudadana. Adjuntaban un folleto con gráficos, menos duplicidades, menos errores, más eficiencia. Estuve a punto de llamar al teléfono de atención que venía en la carta. Tenía todo preparado, la carpeta roja, la nota del post-it, la descripción de la puerta blanca. Quería decir, la eficiencia os salió muy cara. Al menos expliqué que me dónde están. Pero luego imaginé la escena, una chica de call center leyendo un guión, diciéndome que para incidencias de ese tipo tenía que pedir cita previa online. La idea me cansó.
En lugar de eso, hice una cosa distinta. Bajé al trastero, saqué una maleta pequeña y empecé a meter cosas suyas dentro, 2 camisas, el cargador viejo del móvil, un libro que nunca terminó de leer, la tarjeta del metro con su foto. No sé por qué. No me voy a ir a ningún sitio con esa maleta. Simplemente me dio la sensación de que si algún día tocan al timbre y está él, podría decirle, toma, esto es lo que te guardé. Quiero tener algo concreto que ofrecerle por si acaso. Hay noches en las que sueño con la habitación sin ventanas. En el sueño sé exactamente dónde está. Entro y no hay nadie dentro, solo estanterías con carpetas rojas como la mía, miles. Cada carpeta es una persona rectificada. En una esquina, un fluorescente parpadea. El zumbido es tan fuerte que no puedo oír mis propios pensamientos. Entonces despierto y oigo el motor del frigorífico, que se parece un poco al zumbido. Me tranquiliza que sea algo tan simple. A veces me pregunto si él firmó de verdad sabiendo algo. Si alguna vez intentó advertirme en serio y yo no quise escucharlo. Hay conversaciones que ahora recuerdo con otro matiz. Como aquella vez que viendo un documental sobre desapariciones, dijo: hay gente que se va porque quiere. Lo difícil es irte sin dejar rastro administrativo. En su momento lo tomé como una broma. Ahora no sé. También me descubro haciendo cosas que objetivamente no tienen sentido y aún así hago. Por ejemplo, todos los 8 de cada mes, el día en que desapareció, a las 11:17, le mando un mensaje al mismo chat de WhatsApp. 11:17 yo, aquí estoy. 11:17 yo, por si acaso. Nunca se entrega. Sigue con el doble check gris. Pero me da la sensación de que en algún punto del sistema, una luz se enciende durante una milésima de segundo. Como cuando todo parece apagado y sin embargo, oyes el zumbido lejano de algo que sigue funcionando. A veces pienso en ir a Reddit y escribirlo todo. Abrir un hilo tipo: mi marido desapareció dentro del registro civil el día de la boda porque lo rectificó el sistema. ¿Alguien más? Pero sé que me lloverían los comentarios. Invent, busca terapia, es claramente una metáfora. Y esto no es una metáfora. ¿O sí? No lo sé. Lo que sí sé es que para la administración, él ya no existe. Para la empresa, nunca trabajó allí. Para la seguridad social, nunca cotizó. Para el banco fue un titular asociado a una cuenta que ahora es solo mía. Para la mayoría de nuestros conocidos, fue el novio que me dejó tirada. En cambio, para mí sigue siendo la persona que estuvo sentado a mi lado un rato antes de firmar, con las manos sudadas, diciendo que el fluorescente le dolía en la cabeza. Y ahí es donde me quedo atrapada, entre lo que el papel dice que es real y lo que yo recuerdo. Por eso a veces me pregunto sin saber muy bien qué respuesta espero. ¿Estoy exagerando por aferrarme a alguien que a efectos prácticos ya no figura, o debería decir la verdad ahora o dejarlo así?